hemos aprovechado finalmente, hemos tomado el evento coyuntural del sismo que acaba de ocurrir en, en México para poder reflexionar al respecto de los peligros con los que nos la tenemos que ver los seres humanos, los seres hablantes, para ir alimentando la perspectiva psicoanalítica. Freud ya nos decía que el ser humano, el ser hablante, nace y de, con una defensa, ¿sí? Nace finalmente defendiéndose, es un sujeto hablante e incluso su mismo síntoma del habla es el hablar mismo para el ser humano es ya una defensa para su existencia en el mundo exterior o en el mundo real o en el mundo simbólico imaginario. O sea, y es decir, el aparato psíquico en la visión que tiene Freud, por ejemplo, en el proyecto de psicología para neurólogos, que es una de las obras maestras de Freud, donde encuentra él finalmente la iluminación de lo que van a ser los principios psicoanalíticos, da cuenta de que la dinámica del aparato psíquico está determinada por dos principios: el principio de descarga o el principio de placer y el principio de constancia, dice él. Finalmente, estos dos principios van a determinar toda la dinámica de lo que es el aparato psíquico y junto con eso pues la vida total del individuo o del ser hablante. Y esa defensa consiste finalmente en cómo se van a tramitar, cómo un cuerpo vivo va a tramitar los estímulos que le provienen del interior junto con los estímulos que le provienen del exterior para finalmente hacer un equilibrio tal que le permita coexistir en el mundo de una manera diferenciada, atendiendo los estímulos provenientes del interior, lo que conocemos como las pulsiones después, y después, y al mismo tiempo más bien, los estímulos que vienen del exterior y que pueden destruirnos. ¿Sí? Dentro de esos mismos están, según lo que Freud nos dice, los cuidados que tenemos que tener. Uno, nos tenemos que cuidar de la naturaleza como tal, de los poderes hipertróficos de la naturaleza. Eh, Ahora sí, huracanes, terremotos, epidemias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dos, tenemos que cuidarnos del otro, que puede ser una amenaza, del prójimo, que puede ser una amenaza en la medida en que nos puede atacar y nos puede asesinar, destruir. Y tres, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos a dos niveles, ¿sí? Al nivel de las limitaciones de nuestro cuerpo, como pueden ser en estos momentos de epidemia y lo que se conoce como la comorbilidad, ¿no? Las enfermedades que de por sí ya tenemos, que nos van desgastando, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, etcétera, etcétera. Pero también, y con eso es con lo que se va a concentrar Freud, también de nuestro super yo, ¿sí? También de la manera en como nosotros podemos explotarnos a nosotros mismos, mortificarnos a nosotros mismos, meternos el pie, sabotearnos y finalmente dar cuenta de un empuje hacia la muerte. ¿Sí? Freud le llamaba a esta instancia el cultivo de la pulsión de muerte. Es decir, que esa finalmente termina siendo la más difícil, porque podemos huir del terremoto en el mejor de los casos, como sucedió apenas en esta semana en México, curiosamente con una medida de seguridad
que contradice otra medida de seguridad. Lo chistoso, por así decir, que sucedió es que la medida de seguridad para defendernos de un poder del mundo exterior, que sería el terremoto o el sismo, donde no era conveniente quedarse en casa, sino la medida de prevención y de defensa más conveniente era salir de casa para que no te cayera encima el edificio, contradice a otra medida de prevención que es la que se ha tomado contra el virus, que es el quédate en casa. Entonces veíamos y se hicieron memes al respecto, pero son muy interesantes y queremos nosotros aprovechar esa circunstancia para hablar finalmente de la defensa del aparato psíquico o la defensa del sujeto hablante, eh, donde por un lado puede ser que se esté defendiendo, así es más o menos lo que nos ilustra los memes, se defiende del virus quedándose en casa, después se defiende del terremoto saliéndose de su casa, pero ¿cómo se defiende del super yo diciéndole que es su culpa o que es su responsabilidad el que en ese momento, en ese instante, él no esté en peligro? ¿Sí? Entonces hacían memes de una persona saliendo y una persona entrando, y una persona saliendo y una persona entrando, en función de qué era lo que se le activaba finalmente en el pensamiento. Incluso habían grabaciones en donde la reportera decía, miren, están saliendo de sus casas, pero no están guardando sana distancia. Ahí tenemos un ejemplo de una manifestación superyoica. O sea, porque la decisión podía ser, no, quédate en casa porque afuera está el virus, y por el otro lado, no, sal de casa porque si no te va a caer encima los muebles y vas a terminar ahí aplastado. Una contradicción que es muy ilustrativa de los pensamientos y de los mandatos que llamamos en el psicoanálisis superyoicos. O sea, dos mandamientos que exigen cosas que se contradicen entre sí y que ponen a un sujeto en la condición de una imposibilidad. Es decir, o salgo o me quedo, o salgo o me quedo. Esa es finalmente la posición clásica del superyo, darle dos órdenes al individuo que se contradicen entre sí, pero exigirle que cumpla ambas. Entonces la gente se veía en esa contradicción de ¿qué hago? ¿Me quedo en casa y me defiendo del virus o salgo de casa y me defiendo del terremoto? Es muy ilustrativo esta manifestación que nos sucedió en México, que digamos que tuvimos la fortuna para los que hemos podido reflexionar al respecto, ¿sí? Porque nos da cuenta de que en el fondo también hay que cuidarnos del super yo. O sea, hay que cuidarnos de las exigencias severas que nos hacemos para supuestamente vivir en un mejor bienestar, ¿sí? eh, Vivir en mejor armonía con nuestro deseo, o en el mejor o en el peor de los casos pues sobrevivir, tal cual, sobrevivir y punto. Entonces, para hacer la recapitulación, nos defendemos del mundo exterior, nos defendemos del prójimo, que ahora está muy ilustrado con el asunto de que el otro es el que te puede contagiar si no trae cubrebocas, por ejemplo. Y nos defendemos de las limitaciones de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Es decir, si tenemos diabetes, si tenemos cáncer, si tenemos sida, si tenemos una gripa, que ahorita, bueno, pues está totalmente diluida. Las gripas clásicas que solíamos tener en la normalidad, ahora están totalmente confundidas con el COVID. Tú tienes gripa y ya no vas a pensar en la gripa, en la llamada nueva normalidad. Un signo de síntomas en el sistema respiratorio te va a llevar por asociación inconsciente o asociación libre eh, a pensar que tienes coronavirus, ¿sí? O sea, todas las gripas posibles
incluyendo la influencia y al coronavirus mismo, ahora hicieron una gran masa que es la que se está atendiendo finalmente en lo social. No solamente es el coronavirus, es el coronavirus más la influencia, más la gripa 1, la gripa 2, la tos 1, la tos con flema, la tos sin flema, todas se están tratando al mismo tiempo. Ya lo de menos es que si te haces la prueba y sales positivo o no sales positivo, etcétera, etcétera. Pero todas finalmente se están combatiendo con las medidas, las normativas de sanidad que se están instalando ahora, que deberían de haber estado instaladas desde antes, como el que si tienes gripa no vayas a trabajar o usa cubrebocas, ¿no? Era lo normal, era lo esperado desde hace años. Pero bueno, ahora el gran problema que tenemos es que están todas confundidas y la estamos atacando a todas, incluyendo la diabetes, agregando, porque los indicios de muertes son justificados porque había infección más deficiencia en el sistema inmunológico. Entonces las muertes que se están contando y contando de manera obsesiva y siempre aproximada, nunca de una manera fehaciente, contienen muchos factores ya de muerte, ¿no? Por eso para mí es el virus de la muerte, el virus que implica la muerte. Cualquier muerte que suene ahorita, si ustedes desafortunadamente se les muere un familiar o un amigo, alguien, un conocido, la pregunta automática es, ¿murió de coronavirus? ¿Sí? O sea, el significante que está aspirando el rasgo de la letalidad, de la muerte propiamente humana, es el significante coronavirus. ¿Sí? Además de que efectivamente si tú tenías cáncer, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, y te infectaste de algo, se te puede complicar y puedes terminar en la muerte. Entonces, la gran defensa contra lo que me puede traer la muerte, que está en términos de Freud también, ligado a los estímulos del mundo exterior, a la posibilidad de que el prójimo, el asaltante me mate, o la posibilidad de que mi propio cuerpo no resista, ¿sí? O la posibilidad de que mi propia mortificación o síntomas, inhibiciones y angustias se alteren o lleguen a un instante mucho más intenso y nos depare la muerte, incluyendo, digamos, conflictos existenciales que nos pueden llevar al suicidio. Entonces, depresiones vamos a meterle también. Muertes producto de la depresión, de alguna infección en las vías respiratorias, de alguna complicación en un cuerpo que ya estaba deteriorado por el SIDA, la hipertensión, el cáncer, la diabetes, la enfermedad autoinmunes, todas ellas ahorita están bajo el semblante, bajo la sombra del coronavirus. ¿Sí? Entonces, a través del coronavirus, el mundo se ha venido organizando para supuestamente defenderse de la muerte. ¿Sí? Por eso parece como justificado en gran medida de la población el que es necesario defendernos de la muerte. Pero lo dicen, es necesario defendernos del coronavirus. Y en un momento dado, el exceso de defensa en el supuesto coronavirus termina haciendo que tú desconozcas todos los otros riesgos de muerte con los que has vivido desde el día en que naciste o desde antes de nacer. ¿Sí? Si nosotros solemos defendernos inconscientemente de todos estos estímulos, desde los que nos pueden llevar a una decepción, a una depresión, hasta los que puede ser el contraer una enfermedad en el cuerpo o el experimentar un accidente o ser víctima de un asesinato, probablemente también intensificada por estar en un estado, en una situación de guerra o de combate físico, ¿no? De un combate físico en donde también arriesgas tu vida. El problema, me parece para mí, es que
a nivel de la sociedad se está concentrando todo en lo que es el virus, ¿sí? Y en ese sentido, en una orientación que finalmente pasa estrictamente por los médicos, o en este caso, por los matemáticos y los científicos, supuestamente, que están haciendo sus cálculos y sus valoraciones y que todos los días vemos en la televisión que fallan y que fallan y que fallan y que fallan y que finalmente es lógico que no se sepa cuándo y no van a poder decir cuándo va a ser el momento en donde debamos relajarnos ante la defensa de un estímulo del interior o del exterior que pueda llevarnos a la muerte. ¿Sí? Nosotros podemos decir, nunca va a haber ese relajamiento, ¿sí? Porque no va a depender nada más de la desaparición del coronavirus, ¿sí? O de él tener la vacuna del coronavirus. Y que al revés, este fenómeno del coronavirus exacerbó, ¿sí? Digamos que iluminó, ¿sí? O intensificó nuestras defensas, digamos, normales, clásicas, que son contra virus, contra terremotos, contra la debilidad de nuestro cuerpo o contra la severidad de nuestro super yo y las cosas que nos exigen, ¿sí? Y las respectivas supuestas defensas que podemos tener ante él. Nunca va a haber, o sea, si bien los especialistas pueden decir, los especialistas médicos y científicos en México, Gatel o a nivel del mundo, la OMS, pueden decir, no, tranquilos, espérense a que llegue la vacuna, o tranquilos en octubre, o espérense 3 años. Nosotros, en vez de rechazar eso, en el psicoanálisis podemos decir, eso es falso. Nunca relajamos, es más, nunca hemos relajado nuestras defensas, ¿sí? Porque ni siquiera funcionan totalmente a nivel consciente, funcionan digamos que automáticamente o inconscientemente y en función del programa de goce que cada uno de los sujetos tenga, ¿sí? Entonces, junto con la ilusión de que de parte de un sujeto supuesto saber, ya sea local o ya sea mundial, venga el alivio, la relajación, la ilusión de que tranquilos hemos logrado eliminar el peligro de muerte, eso es falso, ¿sí? Eso es completamente falso, ¿sí? No podemos, digamos, tener la ilusión y tener la esperanza de que depende de lo que nos diga una autoridad, en este caso sanitaria, que realmente se va a lograr el relajamiento, ¿sí? Y menos aún con esta experiencia tan masiva y tan tremenda, tan impactante como la que hemos vivido a nivel mundial, donde claro que queda el trauma de que en cualquier otro momento nos vuelven a poner el semáforo en rojo. Ah, bueno, seguimos en el rojo, pero en el rojo a nivel mundial. Y otra vez nos resguardamos con la ilusión de que el estar en casa auténticamente es una garantía de inmortalidad, como les decía. No, estar en casa no es una garantía de inmortalidad. Y tampoco estar en la calle es una garantía de inmortalidad, ¿sí? Pero sí, definitivamente va a ir dependiendo de un juicio propio, porque eh, eh, ya está sucediendo, ¿no? La gente que se está abocando, que ha sido muy disciplinada en quedarse en casa, en seguir toda la nueva normatividad, empieza a desesperarse porque ha confiado finalmente, ha hecho una buena conducta al obedecer esas indicaciones de las autoridades y que también ellos ya están desesperándose y que también ellos empiezan a sentir eh, empiezan a sentir que las medidas mismas o la indicación del quédate en casa les está haciendo daño. Es decir, se está agotando o está empezándose a develar que no es la única medida, ¿sí? Que no es el único riesgo, ¿sí? Y que entonces, como decíamos la semana pasada, vamos a tener que apelar al criterio propio que ya está en estos momentos, por lo menos en México, permitido, al criterio propio de bajo qué condiciones uno se queda en casa o uno sale
a lo social, a la vida cotidiana. ¿Sí? Advertidos y asumiendo finalmente que esa es la precaución que hacemos desde siempre, ¿sí? Que siempre nos estamos cuidando. Vemos unos que somos más paranoicos que otros, ¿no? Habemos unos que somos más temerarios que otros, pero finalmente esa es la condición de vida, ¿sí? Y de que también estos mandatos superyoicos que les decía al inicio y que por eso utilizamos el título de hoy a propósito del sismo, del quédate en casa, sal de casa, quédate en casa, sal de casa, que la tortura finalmente superyoica con la que solemos vivir los seres hablantes es algo con lo que también nos tenemos de la que también nos tenemos que cuidar. Podemos decir que el psicoanálisis, la práctica psicoanalítica, justamente atiende de manera, por así decir, natural o cotidiana los conflictos que tienen los sujetos con la mortificación que le propaga su super yo, ¿sí? Con la mortificación que le propaga sus inhibiciones, sus síntomas y sus angustias, ¿sí? El psicoanálisis sobre todo atiende o nos ayuda a defendernos de eso, del super yo que tenemos. Digamos que deja de lado o se lo delega a la sociedad y a todos los individuos los cuidados que tiene que tener en la calle para que no lo atropellen, no lo asalten, no se contagie de una u otra cosa, que no se enferme, que no se deterioren sus órganos, etcétera. Independientemente de esas, la más sofisticada, la para la cual está hecho el psicoanálisis, es para ayudarnos a relacionarnos de una manera distinta con estas instancias superyoicas. ¿Sí? La vez pasada hablábamos de las resistencias que hay al desconfinamiento y queríamos agregar unas cuantas más. Es decir, el confinamiento y han sucedido muchas cosas dentro del confinamiento distintas y variables a muchas personas, ¿sí? Desde gente que pierde el trabajo, gente que pierde la pareja, gente que pierde su proyecto en curso. Han habido muchas pérdidas con las que ahora el sujeto se las tiene que ver y dar la cara o regresar finalmente al gran otro que encarna nuestra vida cotidiana, el otro de lo social, el otro laboral que encarna nuestra vida cotidiana y que había estado en suspenso, ¿sí? Pero que tiene que ver con cómo los compañeros del trabajo nos van a ver, cómo los compañeros de la escuela nos van a ver, etcétera, etcétera. ¿Qué cara vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? Y que mucha gente también teme de eso, cómo va a ser evaluado, cómo va a ser juzgado ahora que regrese a la normalidad, cuando ya lo ha perdido, cuando ha perdido, si no todo, ha perdido varias cosas, ¿no? Por ejemplo eso, el dinero, el trabajo, el proyecto, en muchos casos la dignidad, por muchas cosas que han sucedido ahí dentro de las casas, desde abusos sexuales, abusos de confianza, abusos de poder, violencia, en fin, ofensas que han recibido al estar ahí encerrados y conviviendo con el otro, sensaciones de impotencia, la sensación de realmente ser probablemente un desecho para el otro o totalmente innecesario para el otro. Y son cosas que también se prefieren ir posponiendo para no tener que dar cuenta de esto en su vida cotidiana. Bien, quiero leer este comentario que dice, tienes razón, mi madre, una mujer de 81 años con hipertensión, EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar, osteoporosis, osteoartropsis, enfermedad autoinmune, se infectó y ya salió, no tuvo complicaciones, junto con mi hermana y varios familiares más. Una bebé de 11 meses, etcétera. El estudio dio positivo y ya salieron todos. Y justo mi madre, con todos esos factores que le hacen más vulnerable,
se infectó y reaccionó como a una gripe. Exactamente, Yesenia. Pero hay mucha gente que son, yo conozco varios que son de enfermedades autoinmunes, que no lo ven así, realmente se sienten en un gran riesgo y han detenido sus vidas y han hecho toda una moral en contra de los que pueden experimentar este fenómeno social de manera distinta, ¿sí? Han hecho una conducta excelente de no salir de casa, de tomar todas esas medidas higiénicas y de un momento a otro se han sentido y se han autorizado como excelentes en términos morales, ¿no? Y piensan que son calificados nada más por la conducta que están teniendo de encerrarse en su casa y de descalificar a los demás. Bueno, esa gente, muchos de ellos son que tienen enfermedades autoinmunes o tienen otro tipo de enfermedades, ¿sí? Y se ponen ahora sí a cuidarse hasta ahorita y a sancionar a todo el mundo y no se hacen cargo del cómo han venido viviendo y cómo han venido enfrentando el mundo exterior. Por ejemplo, el caso de tu madre, donde evidentemente ella sigue y ha utilizado sus propias defensas, su sistema inmunológico, y con eso mismo tuvo la confianza y la resistencia para combatir ese virus. ¿Sí? Y ahora tendrá muchísimo más confianza y podrá valorar, digamos, las medidas o los discursos alarmantes y a veces de terror que tienen y de pánico que tienen organizaciones sanitarias, que además, eso es otro tema, pero que además responden a intereses políticos y económicos que no son del orden del mundo, sino de intereses privados. ¿Sí? Pero el criterio al que apelábamos la semana pasada se trata de eso, de que así como tú y tu mamá, varios vayan también, junto con todos los recuperados, que son la gran mayoría de los que han sido contagiados del virus, más la otra gran mayoría que ni siquiera se dio cuenta, y ya se contagió y ni siquiera se dio cuenta, más la otra gran mayoría que fue inmune, ¿sí? Que no se contagió, así como hay mucha gente que todos los hermanos se contagian de varicela, menos uno. Ese uno también fue inmune. Entonces que vayamos poniendo el acento, que recuperemos esa responsabilidad subjetiva en todos los múltiples riesgos con los que hemos vivido y seguiremos viviendo, ¿sí? Que sí, que adoptemos en todo caso estas nuevas normativas del sector salud que eran muy convenientes desde antes, no necesitábamos este virus para ponernos cubrebocas o no ir a trabajar y no estar estornudando al de al lado en las escuelas, como sucede por supuesto en las escuelas sobre todo de los niños, pero que al mismo tiempo asumamos nuestra responsabilidad y nuestros pendientes. Y si tenemos que regresar a la vida cotidiana y dar la cara y enfrentar y hablar de lo que hemos perdido, de los proyectos que perdimos, o de el trabajo que perdimos, o de la pareja que se terminó, etcétera, etcétera, pero no aprovechar la defensa del aislamiento y del encierro para no dar la cara de lo que nosotros somos responsables, incluyendo la manera en cómo nos defendemos de los estímulos del mundo exterior y de los que provienen en contra de nosotros por parte de los prójimos, ¿sí? Y de nuestro super yo, de nuestras creencias severas y contradictorias. ¿Sí? Recuperar la normalidad tiene que ver con esa responsabilidad y que ahora podemos ejercer y podemos ir asumiendo. Pensamos que el terremoto, bueno, el sismo que acabamos de tener, fue una especie de signo de la naturaleza, de enseñanza de la naturaleza, donde nos dice que no es garantía de inmortalidad el quedarnos ahí. Tampoco lo es el salir, ¿verdad? Tampoco podemos salir pensando que somos inmortales. No, pero ni una ni otra. ¿Sí? Y que vayamos tomando nuestras precauciones, así como tú y tu mamá, más aún todos los contagiados que ya en experiencia propia pasaron y pudieron valorar lo que es la sintomatología de este virus. Así como este virus mata, hay otros virus que matan, ¿sí? La misma gripa que puede matar, ¿sí? Si no tenemos finalmente las defensas convenientes o los tratamientos convenientes. Infórmense,
Hay alternativas, lo hemos dicho nosotros, existe la alternativa homeopática, pero desafortunadamente está censurada por Facebook, por YouTube y por muchas otras plataformas, pero el que lo censuren no quiere decir que no exista. ¿Sí? Así que ánimo y aprendamos de esta lección que nos dio las fuerzas de la naturaleza en nuestro país, en México. Bien, pues les agradecemos su participación y los esperamos la próxima semana.